quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a la gente que esté por primera vez escuchando este mensaje en el canal o que ya varias veces ha escuchado de nuestros mensajes. Quiero darle la bienvenida. La verdad me pone muy feliz, me alegra tener a la gente unida, escuchando el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sinceramente me encuentro muy honrada de tener el espacio, como siempre, de poder hablar la palabra de Dios, especialmente este mensaje que llevo mucho tiempo pensándolo, pero que realmente llegó el momento de poder enseñarlo. Llevaba muchos meses, incluso creo que más de un año, meditando sobre esta palabra, pero era como que más que nada para mí, era una meditación donde yo realmente la evaluaba, donde yo misma me nutría, pero yo sabía que iba a haber un momento en el que de todo lo que he estado recibiendo, llega un momento en el que tiene que darlo, y llegó el momento en el que lo vamos a dar, y es el día de hoy, el cual de verdad, créanme que ha cambiado mi manera de pensar, y ha afirmado muchas cosas las cuales yo siempre creí, pero no sabía cómo, no sé cómo describirlo, como que cuando lo escuché, cuando lo leí mientras estaba en mis estudios personales, yo dije, esto es lo que yo siempre estaba pensando, o sea, así es como yo he visto lo que Dios desea hacer. Y eso es lo que quiero hoy compartir, y quiero que ustedes también reafirmen, conozcan y juntos podamos estudiar lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Así que el pasaje de hoy realmente es un pasaje, bueno, más que nada el pasaje de la enseñanza de hoy, es una enseñanza que habla sobre la finanza, es una enseñanza que habla sobre cómo Dios desea vernos a nosotros prósperos. Y es algo más profundo que simplemente la palabra prosperidad. Realmente es algo más detallado de lo que Dios realmente nos está dando su palabra, porque cuando uno medita y escudriña la palabra, uno realmente ve los secretos que Dios desea enseñarnos a través de su palabra. Y quiero empezar hablando una historia, quiero contarles una historia que yo leí sobre un pastor. Realmente esta historia me encanta mucho porque es muy real. Muy real en la vida, que uno se siente identificado. Tal vez no así como él, pero sí se siente identificado. Y bueno, quiero empezar contando la historia. Resulta que este pastor, un hombre demasiado usado por Dios, muy usado en la palabra profética, que tiene la unción y el ministerio de lo profético, y que Dios le da mucha sabiduría en la manera de hablar, de enseñar, en todas las áreas. Y este pastor, Dios le está dando la oportunidad de enseñar en varias iglesias, en varios lugares, de compartir su palabra. Y resulta que en ese tiempo en el que él estaba enseñando, él le encanta mucho los relojes, entonces siempre en sus enseñanzas le gustaba llevar su reloj. Y llegó un momento donde Dios le dijo, yo quiero que tú regales el reloj que tienes ahorita y lo regales a la persona que está acá. Y le dio el nombre. Él dijo como que, pues bueno, señor, era un reloj que digamos que costaba alrededor de 300,000 pesos, pongámosle el 300,000 pesos. Y él dijo, ok, señor, si tú dices, yo lo voy a dar. Y él al final de la enseñanza se acercó a este hombre y le dijo, sabes, Dios me dio esta palabra y quiero bendecirte y quiero regalarte este reloj. Y, y de verdad que fue una bendición para esta persona recibirla, y sé que para este pastor también fue, porque realmente es muy lindo poder bendecir a otros cuando Dios lo dice. Bueno, y resulta que a través de los meses llegó alguien y les dijo, pastor, creo que a través de las semanas, perdón, a través de las semanas llegó alguien y le dijo, pastor, quiero yo bendecirle, quiero regalarle esto, y le regaló un reloj más costoso, mucho mejor, a este pastor, ya de 300,000 pesos. Pasó a ser un reloj que costaba casi alrededor, pónganle, de 4 millones, 3 millones aproximadamente. Era un reloj costoso y de buena marca y muy hermoso para él. Cuando él lo vio, lo recibió, él se acordó como que cuando tú das, el Señor te lo da mejor. Y él dijo, wow, gracias, Señor, por este reloj. Resulta que después de unos momentos, Dios también le volvió a hablar en una de sus enseñanzas en la iglesia, y Dios le dijo, yo quiero que tú des este reloj. El pastor se puso a meditar como que, Dios, ¿de verdad eres tú? ¿En serio tú me estás pidiendo que yo le dé mi reloj a esta persona? Y Dios le dijo, yo quiero que tú lo des. Y
Y él dijo, bueno, Señor, si tú me estás diciendo que yo lo dé, está bien, yo lo voy a dar. Pero la verdad, dice honestamente el pastor, que es un pastor al cual yo admiro mucho y Dios lo usa impresionantemente, y vamos a colocarle su nombre, Chris Baloton. El pastor Chris viene y dice, ok, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Llamó a la persona que tenía que dárselo y le bendijo, le dio palabra y le regaló el reloj. Después de habérselo dado, pasaron los días, las semanas, y llegó una persona y le dijo, pastor, mire, yo quiero bendecirle, una persona diferente, o sea, le dijo, pastor, yo quiero bendecirle, no sabe lo mucho que Dios me ha hablado, quiero darte este reloj, y le regaló un reloj 2 veces mejor de lo que era el que acababa de dar. Era un reloj, pongámoslo, un Rolex. Esos que celulares, esos relojes cuestan muchísimo dinero, son bastante costosos. Y él obviamente, él no dice que era un Rolex, pero sí era un reloj bastante, bastante costoso, pero yo le digo, vamos para tenernos una idea, vamos a colocar que fue un Rolex. Y él obviamente súper como que sorprendido, amante de los relojes, ver y recibir ese reloj fue como que, wow, Señor, definitivamente Dios, tú me sorprendes, o sea, tú me enseñas y me sorprendes. Y no pasaron las semanas cuando en una de las enseñanzas resulta que Dios otra vez le vuelve a decir, quiero que regales este reloj, quiero que regales tu reloj a esta persona. Y llega un momento donde él dice como que, ¿será Dios el que me está hablando de verdad? Dijo, Señor, yo reprendo a Satanás, esto no es tu voluntad, yo sé que esto no es tuyo, pero obviamente era el Señor, pero él decía como que será son mis emociones. Llega un momento donde uno se debate, porque primero no es un reloj cualquiera y segundo era muy como, ya se estaba volviendo como consecutivo, o sea, muy repetitivo, ya era la tercera vez específicamente de esa manera. Y él estaba debatiendo, pero dijo, no, eso soy yo, y decidió no darlo. O sea, él dijo como que no, yo no voy a dar nada, yo voy a seguir en lo mío, voy a enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita en este momento. Cuando él dice que llegó un momento donde Dios le habló tan claro que lo frenó. Y quiero leerle exactamente lo que Dios le dijo a Chris, y que fue algo que para él cambió su perspectiva de ver las cosas, incluso para mí cuando yo leí esta historia. Y quiero leerle lo que Dios le dijo después de que Chris se haya negado de darle el reloj a esta persona. Y Dios le dijo a Chris, le dijo, cuando tenías poco estabas dispuesto a obedecer, pero ahora que tienes más eres desobediente. No te preocupes, no des el reloj a este pastor. Voy a reducir tu prosperidad de acuerdo a tu habilidad de obedecerme, y de esa manera no vas a ser tentado a la desobediencia. Después de Dios decirle estas palabras a Chris de una vez no dudó en quitarse ese reloj, incluso casi no, que no le da como 3 relojes más. Le regaló y le dio inmediatamente ese reloj al pastor después de haber escuchado estas palabras. Definitivamente me impactó mucho leer lo exacto y lo serio que Dios fue con Chris en esta historia. Porque a veces como dice, bueno, está bien, tú no lo quieres dar, pues yo no, pero no, fue específico la manera como Dios le dijo, que realmente merece ser repetida esta frase cuando Dios le dice, no te preocupes, no le des el reloj, le dice, voy a reducir tu prosperidad de acuerdo a tu habilidad de obediencia. A veces nuestro nivel de obediencia va a determinar nuestro nivel de prosperidad. Si yo limito a Dios de la manera en como yo quiero obedecerle, Dios también se va a limitar. Dios no puede sobrepasar sus bendiciones cuando yo lo estoy limitando a Él. Entonces, Dios es un Dios ilimitado, pero a veces nosotros lo limitamos a Él cuando decidimos desobedecerle. Cuando Dios dice, yo te estoy dando más, es porque yo quiero mostrarte que eso que tú tienes es porque yo te quiero bendecir aún más. Es como Dios le está bendiciendo a Chris mucho más de lo que espera, y le está diciendo, yo te quiero prosperar, yo te quiero bendecir, pero a medida que avanzas, más te frenas y te limitas, cuando debería ser lo contrario. Debes entender que si Dios me pide algo es porque Él tiene algo mucho mejor. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow, Señor, es tan real. A veces limitamos
el enfoque que tú tienes para nosotros, porque a veces nos vemos como poca cosa. Porque a veces dependemos tanto de las cosas materiales por el valor que tienen, en vez de entender que realmente tú eres el que nos da el valor a nosotros. Y mientras meditaba en esta palabra, pensaba en el título al mensaje de hoy, al cual ustedes están viendo en pantalla, que ven aquí. Se llama llamados por herencia, llamados por herencia. Y no voy a hablar específicamente acerca de dar, porque ya se van a imaginar, Geraldine va a hablar de dar, claro, o prosperidad, tienen que dar. Y la verdad no voy a hablar específicamente de eso. Sí va a tener obviamente tema de conversar en el mensaje, pero no va a ser el enfoque principal. Pero quería contar la historia porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Porque a veces nosotros decimos, el Señor nos va a pedir a nosotros cosas porque Él ve nosotros que somos prósperos, pero Él solo se lo va a pedir, depende a la gente que tenga más dinero. Entonces, si tiene más dinero, obviamente le va a pedir más. Y a veces nosotros nos empezamos a ver como poca cosa y empezamos a limitar las cosas que Dios nos va a pedir, que Dios va a anhelar que hagamos, porque Él desea bendecirnos y prosperarnos. Y el mensaje que les quiero compartir surgió de la lectura de un libro al cual yo saqué el mensaje, la historia que les acabo de leer, que había leído ya bastante tiempo. Y desde que leí, mi perspectiva de cómo quería yo ver mi manera financiera, mi vida financiera, se abrió y se enfocó a un lente del Espíritu Santo, en cómo yo quería verme a mí misma, como Dios quería verme. Y esta historia no se va a enfocar por el hecho de dar, como les decía, sino que quiero que nosotros podamos enfocarnos en cómo Dios nos ve y cómo desea Dios vernos próspero. Y por esa razón quiero hablar de las finanzas. Cuando nosotros hablamos de las finanzas y le preguntamos, y yo voy a la calle a hacer una encuesta a gente que nunca ha ido a la iglesia o que va, pero no, dice yo creo en Dios, pero no hace nada, la verdad. No tiene una relación con el Señor. Entonces yo voy a hacer una encuesta. Y resulta que yo le pregunto, bueno, cuando yo leo, hablo a usted de las finanzas, cuando en la iglesia hablan de las finanzas, ¿usted qué piensa? Tenga por seguro que el 99% de las personas decir diezmos, ofrendas, dar. Esa va a ser la respuesta más común que la gente le va a dar a uno. Cuando yo hablo en la iglesia, habla de las finanzas, ¿qué viene en la cabeza? Literalmente la mayoría va a pensar finanzas. Otros que van a la iglesia y todo eso van a decir, no, pues yo digo que Dios nos va a prosperar siempre, nunca vamos a tener dificultades, que vamos a tener 3 casas, millonarios. Están esas dos perspectivas, esos dos enfoques. Pero hoy vamos a salirnos de esa caja, de 2 respuestas comunes, porque realmente hoy quiero que vuelvan a entender que nosotros fuimos llamados a ser personas bendecidas, a ser personas que nada nos vaya a faltar, que vamos a ver prosperidad y no escasez, que fuimos llamados a ser bendecidos, no millonarios, no a tener servilletas de dólares, sino a tener un deseo de identificarnos como gente merecedora de las cosas que Dios nos ha dado, de ser personas que reclamen la herencia que Dios nos dio. Porque Dios nos ha colocado una herencia la cual nosotros por nuestra mentalidad estamos perdiendo. Creo que es momento de romper la mentalidad de pobreza y esa es la razón por la cual yo quiero compartir hoy el mensaje. Quiero que empecemos a romper la mentalidad de pobreza. Esa mentalidad que me hace a mí ser que yo no merezco ser bendecido, que yo no merezco que Dios me prospere, que yo no merezco comprarme una camisa de Tom, una camisa de Estudio F, porque vale mucho, yo no lo merezco, porque es que no soy humilde. Realmente quiero que rompamos esa mentalidad. No hacer irresponsables con nuestra manera de administrar. Ahora no vamos a hacer como que no, como yo merezco todo, yo voy a endeudarme porque Dios va a ser bueno conmigo y me va a prosperar porque soy su hija y yo me endeudo. No, sino que yo pueda invertir en lo que Dios ha colocado en mí y también verme merecedor de lo que Dios ha depositado en mí financieramente. Y quiero ser abierta en las finanzas, quiero hablar específicamente del dinero.
porque realmente a veces lo camuflamos como que Dios te quiere bendecir y va a venir la bendición. No, quiero que realmente tú te des cuenta del impacto que tú puedes hacer. Y realmente podía yo extenderme de muchas maneras acerca de este mensaje. Se saldrían muchos mensajes de verdad acerca de la prosperidad y las finanzas. Pero hay puntos claves y hay muchas cosas que quiero realmente hablar en este día. Y bueno, y primeramente quiero empezar hablando de la palabra prosperidad. Primero entender el concepto de la prosperidad. Y prosperidad viene del latín prosperitas, que es el éxito en lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas. Es un estado económico estable y bueno. Dice que es el éxito de lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas, que todo obra a mi favor, que me va muy bien, que yo emprendo algo y todo sale bien, no hay ninguna falla y me empieza a producir. Y económicamente es cuando vivo estable y cuando todo está completamente bien. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros nos creemos prósperos? ¿Quién de ustedes se cree próspero? Yo, yo me siento próspera, yo quiero creerme próspera, yo quiero verme próspera. ¿Y cuántos saben ustedes que Dios los puede prosperar? Ay, sí, todo el mundo levanta la mano. No, yo sé que Dios me puede prosperar, amén, salir de deudas. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo vivir bajo la prosperidad de Dios? Porque Dios puede bendecirme un momento, pero después de la semana que viene yo no tengo dinero. Y dice, ¿dónde está la prosperidad de Dios? La prosperidad de Dios es constante, pero depende de mí también entender que lo que Dios deposita en mí es para que yo pueda producir y pueda dar fruto de lo que Dios ha colocado. Dios me puede prosperar, pero ¿qué voy a hacer yo con lo que Él me da? De verdad que necesito que nosotros podamos conectarnos en ese mensaje hoy, porque realmente fuimos diseñados a ser bendecidos. Fuimos diseñados a ser prosperados financieramente. No solo podemos hablar de la prosperidad en el área familiar, del matrimonio, de la casa, de mi trabajo, pero no, hoy quiero hablarles de las finanzas, porque sé que muchos están viéndose y conformándose con la manera de vivir. Porque, pues yo nací así, a veces van a haber dificultades donde yo voy a tener deudas y todo eso, pero y voy a vivir dependiendo de deudas, de créditos y cosas así, cuando Dios no nos llamó a ser y vivir de esa manera. Creo que hay tantas mentiras que Satanás ha colocado en la vida de nosotros como hijos de Dios en la iglesia, que pensamos como que yo pienso más que nada, yo digo, Dios, nunca fue así tu propósito. ¿Cómo mezclan y confunden realmente lo que Dios desea hacer en nosotros? Y no habla de ser ricos, o sea, como que no, que nunca vas a enfrentar escasez. Llega un momento donde vamos a pasar por el fuego, pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en el fuego. Dios dice que yo vine a libertar a todos mis hijos, yo vine a traer libertad y en esa libertad también incluyen las finanzas. Vas a pasar por escasez, pero Dios te levantará y te va a prosperar y vas a vivir de prosperidad en prosperidad y no va a haber un tiempo en el que tengas que volver a lo mismo, sino que Dios te va a elevar de gloria en gloria. Ricos, si vamos a hablar de ricos, no, o sea, vamos a hablar de ricos que sea Elon Musk, que es un hombre de negocios millonario. Rico también va a ser Arnold, que es el creador de Amazon, que es el hombre más millonario y rico del mundo. Rico también puede ser Bill Gates, es un hombre millonario que tiene las finanzas para pagarse lo que quiera. Eso es riqueza, rico, o sea, cualquiera puede hasta ser rico, el que vendía mazorca y se ganó el baloto de 100 millones de pesos. Rico se vuelve él en un día. Pero el problema de la palabra rico o riqueza es que se basa en un estrato y la posición. Pero cuando hablamos de la prosperidad, nos tratamos y hablamos de la manera de identidad. Porque yo puedo ser rica, pero si mi espíritu vive desconectado a Dios, yo dependo de las finanzas, dependo de un estrato
cualquier cosa me va a derrumbar. Pero un próspero entiende que fue llamado a vivir bien, estable, que lo que tenga prospera, vive bien, no tiene demasiado ni tiene poco, incluso le sobra para bendecir. Y que incluso cuando pasa por adversidades, Dios lo prospera y le provee. Tenemos que dejar de pensar como pobres y realmente vernos como gente próspera. Uno de los mayores problemas que veo yo en la gente es la mentalidad de pobreza. Y mucho en la iglesia. Mucho en la iglesia por la manera en cómo se ha enseñado, en la manera en cómo se ha visto. Vemos gente que critica a pastores y líderes que viven bien, que se compraron su carro, su propia casa, que viven en la playa, o sea, que tienen bien, sus hijos estudian en buenos colegios, visten muy bien. Y en el momento que la gente se entera que el pastor vive bien, la gente de afuera, incluso gente, lastimosamente gente que va a la iglesia, dice, ay no, ¿cómo puede ser posible? Eso no es humildad. Eso no fue lo que Dios nos llamó. Jesús no fue así. Cuando nada que tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y lo peor es que si hay gente que vive bien en la iglesia, va a la iglesia y tiene finanzas, la gente dice, no, ¿cómo, qué hace él ahí? Ahí solo va la gente que pide. Y no, o sea, para que vive bien, para que busque a Dios, no, a esa persona le falta humildad. O sea, empieza a haber egoísmo, competencia, murmuración, solo porque la persona de al lado no tiene deudas y vive bien y se compra el último modelo de carro porque Dios les ha bendecido. Y cuando usted las conoce, esas personas realmente son gente humilde, gente que realmente entrega todo por el Señor, apasionado, y aún así hay gente que dice, Dios mío, el pastor no puede ser bendecido, ¿no? ¿Cómo así le falta humildad? Es que no acaso vio el ejemplo de Jesús. ¿En qué momento Jesús dijo a nosotros que fuéramos diseñados a ser pobres? No tiene nada que ver. La gente toma pasajes de la Biblia y los transgiversa de una manera en que nada que ver con la real motivación de Dios al compartirla. Podemos decir, no, pero es que yo me acuerdo en la Biblia donde resulta que un hombre quería seguir a Jesús y Jesús le dijo que vendiera todo y Dios le dijo, difícil el rico que vaya a entrar al cielo de Dios. O sea, y dice, claro, porque Dios quiere que nosotros seamos pobres, entonces que vendamos todo, no podemos vivir en la riqueza, o sea, si yo soy rico es malo, o sea, no. Incluso la gente que tiene dinero y no busca a Dios a veces es más buena que la gente que sí, pero no ese es mi enfoque, sino que quiero que nosotros como hijos de Dios vivamos bien. Vivamos bien y entendamos que nosotros podemos vivir bien, podemos salir de la pobreza, podemos salir de la escasez, de las deudas. Cuando Jesús dice eso, dice, no, el dinero es que en sí no sea malo, es la mentalidad de la gente que pone la mirada en el dinero. No es que sea malo. Ningún momento Jesús dijo eso, porque incluso Jesús tenía un tesorero. Para que Jesús tenga un tesorero es porque él tenía dinero. Tenía gente alrededor de él que tenía finanzas. Incluso fue ungido con una colonia carísima. Si realmente Jesús quisiera morir pobre y vivir como pobre, él lo hubiera dicho, no lo derrames. A ver, solo échame agua o cosas así. No, porque Jesús realmente dijo, el propósito de aquí es, lo que yo vengo aquí es para salvarte. Y también derramar lo que yo entregué acá a la tierra. Y si acá me tuvieron que ungir con el mejor perfume, amén. Que si yo tengo que dormir en el piso, amén. Pero lo que Jesús dice es que incluso Jesús vivió en prosperidad. Nunca dice que Jesús estaba mendigando, y no, Jesús realmente se enfocó en vivir bien. Tenía lugares donde lo hospedaban, tenía gente que le invertía financieramente en los proyectos. Tal vez no tenía la comodidad que iba a tener el rey, que iba a tener Pilato, que iba a tener el general. Tal vez no, porque ese no era el llamado de Jesús, y Jesús no iba a enfocarse en una sola cosa, él necesitaba moverse en varios lugares y tenía poco tiempo para hacerlo. Entonces, pero incluso en el poco tiempo, él pagó su impuesto, cuando sacó la moneda del pez, él tenía su tesorero, él tenía lugares, o sea, no hubo un momento en el que Jesús dijera y nos enseñara a nosotros, quiero que ustedes vivan como pobres. Ninguno.
Cuando Él habla de la riqueza, ustedes se van a dar cuenta que Él dice, muy difícil va a ser para el rico. Recuerde, al rico que vaya a entrar al reino de los cielos, porque el rico va a depender de tu estrato. Pero aquel que vive y de entrega todo al Señor, sin importar las cosas, es una persona prosperada, una persona que entiende que por más de que que dé cosas, no va a morirse de hambre, porque el Señor lo va a ayudar. Dios nunca dijo, todas las personas que tengan dinero y me quieran seguir, todas por favor vendan las cosas. No, era específicamente solo este hombre en cierta situación. No hay que tomárselo literalmente. Y podría yo hablar de muchos ejemplos de lo que Dios realmente quiso hablar en su palabra. Por eso, si tú estás viviendo bien y Dios te está prosperando, nunca te sientas avergonzado. Al contrario, Dios nos hizo merecedores, aunque nosotros literalmente no lo merecíamos. El Señor nos dio eso, y rechazar lo que el Señor nos dio como herencia es decirle a Dios, a mí no me interesa porque moriste en la cruz. No, Jesús murió en la cruz para perdonarnos y traernos libertad. Libertad de autoridad de lo que Dios nos dio. Dios le dio autoridad. Dios le dio autoridad a Adán y a Eva sobre todas las cosas, porque Dios le estaba encargando a ellos la tierra, porque vio propósito, porque vio en ellos potencial. Esa autoridad que Dios le está dando a ellos es la misma autoridad que el Señor nos quiere dar a nosotros. Pero ¿qué fue lo que el enemigo quiso tocar? Primero, la autoridad que Dios le dio. Empezar a transgiversar la palabra del Señor para poderle quitar lo que Dios ya le había establecido. Pero si se dan cuenta que realmente Dios los colocó a ellos en un lugar bendecido, donde nada les iba a faltar, porque ese fue su diseño. Su diseño siempre fue que todo fuera bueno, de que incluso cuando hablamos de que todo es bendecido, todo es prosperado, es porque el Señor desde un momento quiso que eso fuera para nosotros. Y de verdad, Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo yo me prepare. Por eso es necesario que yo entienda que yo lo merezco, porque yo soy hija de Dios. No como una de merecer, como de prepotencia, sino de humildad. Señor, yo merezco esto porque yo fui tu hija, Dios. No de exigirle al Señor, sino de sentirnos dignos de lo que Él está haciendo. Por eso hoy quiero entregar y compartir 4 claves importantes para vivir como un heredero del reino. Pueden haber muchas más, pero hubieron 4 claves que a mí me ministraron y quiero compartir hoy. Así que vamos a empezar con la primera. La primera clave para vivir como herederos del reino es sentirse digno. Yo lo titulé Siéntete digno. Siéntete digno de ser bendecido por el Señor. Como les decía, no será yo soy digno del reino y a mí Dios me tiene que dar sí o sí, no, sino yo soy digno porque yo fui llamado de ser bendición. Y si se dan cuenta, muchas de las palabras proféticas que Dios da en su palabra es: yo te voy a bendecir, no te va a faltar nada, pide y se os dará. Se os dará en general. Él no digo solo pida esto y ya. No dice pide y se os dará, no le dio límite. Cuando tú confías en el Señor no te pone como un límite específico, porque el Señor dice: yo quiero bendecirte en abundancia. Una de las mayores mentiras es que por ser cristiano pensamos de que no merecemos vivir bien y estable. Y como mencioné anteriormente, pensamos que por vestir bien o comprarnos algo de buena marca no me hace merecedor porque no es humilde. Pero miren que en la Biblia, para Israel, Dios le dijo en Deuteronomio 39: entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Este pasaje claramente me muestra que Dios desea hacerme prosperar en todo lo que haga si yo vivo una vida digna y una vida que entiende el llamado del Señor. Todos nosotros fuimos hechos para que podamos salir de nuestra situación. Sea que yo nací en una familia que tiene bajos recursos, yo también tengo esa misma promesa,
porque yo hago parte de la promesa que Dios le dio a Israel. Dice, si tú decides buscarme, yo te voy a bendecir. El contexto de este pasaje era cuando Israel había dado la espalda y clamó de nuevo a Dios, y Dios le dijo, si tú vuelves tu mirada a mí, vas a ver lo que yo tengo preparado para ti, porque tú no fuiste llamado a ser esclavo, sino a ser gente próspera. Tú fuiste diseñado a ser bendecido. Dios ama bendecirte y se goza en ver a los hijos vivir como gente de realeza. Y si no fuera así, ¿por qué hay tantos pasajes y promesas en la Biblia que habla de que Él va a prosperar el fruto en nuestras manos? Tienes que creer, identificarte como el hijo de Dios que tiene una herencia grande. No tienes que implorar por lo que ya Dios te ha dado. De verdad que yo he visto mucho la mano de Dios en áreas que realmente uno no piensa que puede haberla. Como yo les cuento, cuando yo decidí soñar en viajar a otro país, la verdad la situación en la que yo viví en ese momento era como, no, usted no puede ni siquiera viajar a otra ciudad porque no hay finanzas. Pero yo dije, Señor, yo no fui llamado a eso. Si tú eres el dueño de todo, ¿cómo puede ser posible que un hijo tuyo no pueda también vivir esa experiencia de que tú le vas a proveer? Y créame que fue un proceso difícil porque la situación no cambió de la noche a la mañana solo por creer. Fue una parte en la que yo tenía que dar de mi parte con lo que Dios me había colocado. Y en ese momento era simplemente tiempo. Me ha colocado tiempo para orar, para buscarle, para orar, para interceder, para ayunar. Tiempo para realmente buscar lo que yo quería y tocar la puerta para que Él hiciera su obra. Y el Señor está buscando gente que tenga la mentalidad de liderazgo, que no solo busca prosperar su casa, sino que busca a la gente que le rodea también sea prosperada. Esto va a cambiar mucho la vida de muchas personas si entendemos ese concepto de que realmente lo que yo pueda administrarlo, pero es que tengo muchas deudas, no, confía en el Señor. Y ahorita vamos a entrar más en detalle específicamente sobre eso, sobre las deudas y eso, porque realmente nosotros debemos tener el carácter de que Dios coloca en nuestras manos algo porque Él confía en que nosotros lo vamos a prosperar. Ya debemos dejar de acostumbrarnos a decirle a Dios, Dios, necesito que uses a alguien para que me dé dinero, cuando debemos necesitar es a Dios para que Él sea Él sea nuestra fuente que llene nuestra necesidad. Dios, yo te necesito, pero para que uses al hombre. No, Señor. Padre, yo te necesito para que tú obres, que si tú tienes que usar a alguien, hazlo, Señor, pero mi mirada no está puesta. No tenemos que acostumbrarnos a implorar para que un hombre venga. Tenemos que empezar a orar para entender que nuestra necesidad es el Señor. Hay una frase que me gusta mucho que leí también y que quiero compartirla si ustedes anotan. Y es que un hombre sin visión es un hombre sin futuro. Y un hombre sin futuro siempre va a volver a su pasado. Una persona que no tiene claro hacia dónde Dios lo llamó, va a ser una persona que se va a fijar en el pasado, pero es que como yo antes viví bien, yo como antes debí haber tomado esta decisión, o yo como antes vive así, vive atascado en el pasado porque no cree que lo que tiene ahora puede cambiar. Por eso yo necesito entender y sentirme digna de que Dios desea bendecirme. Dios desea bendecirte, desea liberarte, desea hacerte próspero, desea sacarte de la situación en la que estás. La segunda parte, la segunda clave, porque el tiempo es oro, entonces vamos a seguir. La segunda parte y clave de la prosperidad, de sentirnos como herederos, de ser llamados herederos, es la palabra invertir. La primera es siéntete digno. La segunda es invierte. Quiero que leamos Lucas capítulo 9, versículo 12 al 26. Pero voy a leerlo rápidamente. Voy a leerlo. Dice, en esta parábola, en esta historia habla Jesús acerca de las 10 minas.
Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó ante él llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías yo que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún de lo que tiene se le quitará. Este pasaje, la verdad, es increíble porque es uno de esos pasajes específicamente que Jesús habla acerca del dinero. O sea, Jesús habla simplemente de la finanza, que yo lo puedo interpretar como otras cosas, del talento, pero aquí específicamente Jesús habla del dinero, habla de las finanzas. Y algo que él hace saber en esta historia es que así como él nos va a juzgar por las obras en el reino, también él nos va a examinar en cómo yo voy a invertir en el dinero. Cuando leían el pasaje con ustedes, se dan cuenta que había un rey que les dice a estos siervos: mire, yo tengo acá estas minas, que en ese momento es dinero. Las minas significaban un dinero. Pongámosle 2 millones de pesos. Cada era el valor de las minas. Y a cada uno le dio igual. Dice en los primeros versículos, voy a ir de nuevo a los versículos para leerlo detalladamente. Le dicen en el versículo 13, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les digo: negociad entre tanto que vengo. No dijo a cada uno le dio una, a cada uno le dio 2, no le dijo negociad entre tanto que vengo. Les dio a cada uno lo mismo. Prácticamente, incluso en otras versiones dice como que, o sea, le da a entender a ellos: ustedes hagan lo que tienen que hacer con esto. Miren a ver cómo ustedes van a averiguar y produzcanme. No les dijo: acá le voy a dar un libro de cómo van a administrar el dinero. No les dijo: ustedes, acá tengo esto, porque les vio la capacidad de que ellos podían hacer algo. Cada uno dio de acuerdo a lo que podía. Cada uno dio 10, otro dio 5 y otro escondió el dinero. Al cual no voy a entrar mucho en detalles con esta persona, pero quiero darme prioridad a las que realmente producieron. Todos ellos recibieron lo mismo. Y sabes, a Dios, todos nosotros nos ha dado lo mismo. Sí, a todos Dios nos dio lo mismo en el principio, en el momento en el que llegó Dios: sí, te voy a seguir, Señor. Padre, yo te acepto y quiero vivir una vida diferente. Dios dice: aquí te doy la autoridad sobre esto que tienes ahora. Pero dice: no, pero ¿cómo me va a dar a mí lo mismo como le va a dar al gerente de la empresa tal? Créame que todos empezamos por lo mismo. Pero mire que cuando Dios, el rey en este caso, va y le dice: bueno, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Y uno le digo: mire, yo produje 10 de lo que tú me diste. Y el otro digo: yo te produje 5 de lo que tú me diste. Y de acuerdo a eso, el Señor les dio autoridad sobre las ciudades. Si ven, entonces quiero que mediten, quiero que se den cuenta de eso tan profundo. De acuerdo a lo que tú tienes y de acuerdo a lo que tú das, se te va a dar y se te va a dar autoridad. Pero vean que luego la persona que no dio, que no invirtió, que se le fue castigado, miren lo que pasa después. Dice que le quitan lo que tiene y se lo dan al que tiene más.
Dios nos dio a nosotros lo mismo, pero a medida que yo entienda que Dios está a mi diestra, ayudándome y guiándome, y me ha dado autoridad sobre algo, Dios me va a seguir bendiciendo más. Y a medida que yo avance en el Señor, cuando entiendo esto, más me va a bendecir. Y ahí sí no va a ser lo mismo que el de al lado. Yo soy el que decido es quedarme ahí o bendecir y ser más bendecido y avanzar más en el reino. Dios aquí claramente me dice, tú también vas a ser juzgado en mi trono cuando yo tenga a todo el mundo. También voy a preguntarte qué fue lo que tú hiciste con tu dinero. Voy a buscar una manera de hacerte entender que yo quiero que tú también seas bendecido. Busca una manera de que todo lo que Dios coloque, también el Señor quiere sacarte de la pobreza, de las escasez. En esto de invertir, de lo que hicieron estos hombres que prosperaron, no fue que de la noche a la mañana les surgió, eso debió haber llevado un tiempo para ello. Y una de las maneras en las cuales nosotros tenemos que empezar a cambiar es nuestra manera en cómo yo invierto. Yo les enseñaba y les decía al principio, ustedes pueden comprarse la camisa y sentirse dignos de que compraron una camisa de una camisa Tommy, una camisa de Estudio F, de Vélez, pero también una manera en que yo tengo que ser sabio y como yo administro. Tengo que salirme de esas deudas que me están atando. Mira qué es aquello que te está atando, que te está impidiendo ser bendecido. Si te está atando una deuda, dice, Señor, Padre, yo lo que recibo ni siquiera me queda para, me sobra, ni siquiera me sobra. ¿Cómo yo voy a salirme de esto? Mire, pónganse estrategias y dejen que Dios sea el que obre. Diga, Señor, mira, Señor, yo quiero colocarme de meta que este mes salgo de esta deuda. Y voy a ahorrar, Señor, de lo que reciba 100,000 pesos, voy a ahorrar de lo que reciba, 20,000 pesos, Señor, y en 6 meses yo me tengo que salir de esta deuda. Y yo recibí dinero que yo no sé cómo llegó, voy a sacar 100,000 de eso. Pero es que no voy a esforzarme. Necesitamos sacar un esfuerzo de nuestra parte para salirnos de aquellas cosas que nos estén atando. En este caso las deudas. Dios quiere que tú te salgas de esas deudas, y siento que está trayendo libertad y esa conexión a nosotros de decir, Señor, Padre, de verdad, yo no fui llamado a estar atado a una deuda, yo no fui llamado a estar atado en una escasez, Señor. Dios te va a bendecir de acuerdo a tu preparación. Dios te va a bendecir. No te metas en cosas y no inviertas en cosas que realmente no te van a ayudar. La idea es que vivas preparado. No es como que vengan aquí en este evento. Si tú inviertes 1,000 pesos, automáticamente ganas 10,000 millones. O sea, cosas que no tienen dinero fácil. La gente que participa en cosas de dinero fácil, créame que usted no va a aprender nada y no va a ser bendecido en nada. Por eso realmente sean sabios y dejen que Dios sea el que los guíe. Y quiero de verdad que entiendan que por más bueno que se vea algo y Dios no está ahí, solo es una puerta que te va a llevar a una habitación cerrada. Si se ve bueno y Dios no está ahí, es solo una puerta que te va a llevar a una habitación cerrada. Por eso siempre entiendes que Dios aquí te dio las llaves de portones de edificios, no de una habitación. Él te da autoridad sobre potestades, autoridad sobre los reinos, autoridad sobre esta tierra para que tú produzcas. Y entre más decidas confiar en Él, más el Señor te va a confiar también a ti. Y el tercer punto, tercera clave, sé generoso. La clave es buscar el reino de Dios primero, pero la generosidad es tan fundamental. Como les decía yo, vamos a hablar de la generosidad también, porque la verdad, la generosidad es clave, 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 clave. Y me encantaría poderles leer el versículo completo, pero debido al tiempo no lo voy a hacer, pero quiero resumirles rápidamente la enseñanza de que van a encontrar. Los invito a que a que le den pausa, busquen Primera Reyes 17 del 8 al 24. Aquí va a hablar de la historia de una viuda a la cual Dios le dijo a Eliseo que fuera, que le había hablado a ella que le iba a bendecir. Y cuando Eliseo va donde la viuda le dice, pero Señor, ¿cómo así? Te digo por Dios que yo no tengo ni para darte de tomar. De verdad no tengo.
Ella pensó y ella le dice prácticamente, yo no puedo, tienes que entender que lo que tengo solo es para un día y ya después mi hijo y yo no vamos a morir. Y me parece muy lindo, interesante que Dios le diga a Eliseo al principio, yo le hablé a ella, que te vaya a bendecir, te vaya a proveer. Y ahora la señora dice, no, pero que te diga, Dios sabe que yo no tengo dinero. O sea, como que parece ser que realmente la señora le abrió Dios, pero ella como que creyó que era la voz de Satanás, porque ahí da un ejemplo de que no, Dios, yo no voy a dar nada, no, Dios, estás equivocado, ¿cómo te va a decir? Ella estaba buscándole lógica a algo que no debía haber lógica. Muchas veces Dios nos está hablando que hagamos cosas y por más que suenen locura, sí, locura y no, sin sentido, les digo que a veces, muchas veces es Dios, porque no son decisiones absurdas. Son decisiones que tal vez no tengan sentido, pero yo sé en mi espíritu que realmente es el Señor. Ella le estaba buscando lógica a algo que no debías buscarle. Cuando Dios está hablándote, no le busques sentido a algo, porque Dios no te va a dar la respuesta en ese momento. Simplemente obedece. Hay momentos donde Dios nos va a ordenar hacer algo para enseñarlos por qué Él nos está pidiendo algo, para mostrarnos de que por medio de nuestras manos no vamos a ser capaces de prosperar. O sea, la verdad en lo físico la que ella tenía no era nada, pero Dios le está diciendo, quiero que tú sueltes aquello a lo que tú vives atado, para que entiendas que eso que tú vives atado es el estorbo para la bendición que yo tengo. Tú no vas a aprender a recibir si no eres capaz de dar. Por eso es necesario que que tú te entregues completamente a lo que Dios te está diciendo. Señor, Padre, yo no tengo, pero yo quiero dar, Señor, a esta persona que también está por necesidad, para si sea un paquete de huevos, Dios, bendíceme para poder bendecir a otros. Créame que tú entiendes y le estás diciendo, Señor, te doy el acceso. Te doy el acceso para que tú seas bendiciendo mi casa. Te doy el acceso, Señor, para que yo pueda entender, Dios, de que mi vida no vive dependiendo de lo que yo tengo, sino de lo que yo doy, Señor. Porque yo quiero decir que si doy un paquete de huevos, Señor, es porque tú tienes todo un mercado para mí. Esa debe ser mi manera de pensar. Esa debe ser mi manera de creer. Tú no puedes mirar tu estatus como impedimento de la pobreza. Vence tu mentalidad de pobre, porque cuando Dios te pide algo es porque Él va a multiplicar aquello que te pide. Si se dan cuenta, eso pasó. Eso pasó. Dios le multiplicó la comida. Cuando Dios le pidió a Abraham, su hijo, le dio una generación. Cuando Dios le pidió incluso a Jesús que iba a dar su vida por nosotros, nos dio vida a todo el mundo. Si se dan cuenta, cuando Dios te pide algo es porque Él va a multiplicar eso. Y el principio de la sabiduría, a ustedes, amigos, hermanos, gente que me escucha, el principio de la sabiduría es la generosidad. El principio de la prosperidad, perdón, es la generosidad, porque tu generosidad determina tu capacidad de cuán entregado eres por el reino de Dios. Entiendan, no se trata simplemente de dar. Hay una frase que me encantó cuando leí este libro y preparaba este mensaje. Yo dije, este mensaje lo tengo que dar a ellos. Esta frase dice, el rico da a las personas, mas el próspero invierte en ellas. O sea, esa palabra me dijo como que, puff, me explotó la cabeza. Dije, real. Una persona simplemente da, ¿cuánta gente no da a fundaciones? Pero una persona que vive en prosperidad, invierte y hace que aquello que da produzca también. Produzca también. Porque no solo yo doy, sino que me produce en el reino. Eso es la mentalidad de una persona que vive bajo la herencia del Señor. Y por último, quiero hablar de algo que no es irrelevante, aunque sea lo último, es igual de importante y es increíblemente poderoso, porque es los diezmos. Primero es, siéntete, mentira, espera que... Lo primero es de este mensaje, siéntete digno, sí. Segundo, invierte. Tercero, sé generoso. Y cuarto, diezma. O sea, de verdad, el diezmo y la ofrenda son las claves de esto. O sea, de verdad, si usted quiere ser próspero, diezme
y ofrende, diezme, o sea, una iglesia que no pida diezmo, una iglesia no pida ofrendas, no como que, ay, vayan a ofrendar, no, o sea, una iglesia que entienda el concepto de los diezmos y la ofrenda, no, porque es que se van, porque piden dinero, no, un pastor no lo hace porque la gente un hombre de Dios no lo hace por eso, Dios lo dice en su palabra porque Él lo está pidiendo para Él. A los pastores y líderes, iglesias, lo hacen porque Dios lo pide. Tristemente se ha tergiversado esa palabra de diezmo, se ha usado mal, se han aprovechado de las ofrendas del Padre y lo han corrompido, pero realmente el diezmo es tan poderoso, o sea, tan poderoso que ustedes no dimensionan. Diezme todos los meses, o sea, de verdad, es tan increíble lo que usted haría, o sea, cuando usted hace eso en el Señor, es tan increíble, porque el diezmo es el 10%, 10% de lo que yo gano, pero no es lo último que yo doy, sino lo primero que yo doy. Mi diezmo es lo primero que yo veo el salario, yo digo, aparto esto y lo doy a la iglesia. Esto es mío, porque dice, Señor, de lo que tú me das, Señor, yo cubro, Padre, el resto de lo que tú vas a seguir bendiciéndome. Señor, aquí te estoy diciendo, te confío mis finanzas, te confío esto a ti. No es, bueno, tengo que pagar la electricidad, la casa, tengo que comprar la comida a mi hijo, y bueno, y ahí los diezmos, listo. Es lo último que hace, miramos, a ver si me alcanza. Y si no me alcanza para el otro mes, ¿no? ¿Desde cuándo, desde cuándo Dios ha sido tan bueno con nosotros que tan tristemente nosotros le damos la espalda para agradecerle? Usted no va a bendecir al pastor, usted va a bendecir al Señor. El pastor gana lo que hace porque invierte en su iglesia. Y tengo que yo pensarlo de esa manera, pero yo lo hago es por el Señor. Dios bendice al que le es fiel, le confía sus finanzas. Cuando usted hace negocios con alguien, terminan ambos beneficiados. Usted le dice, yo te doy esto y usted me da esto y vamos a ganar. Porque con Dios no, prácticamente Dios está diciendo, yo quiero que tú me digas, yo confío esto y yo te voy a prosperar los 90%. Dios solo está pidiéndonos el 10%. O sea, de verdad, el diezmo incluso es lo más básico que usted tiene que hacer en el nivel de la ofrenda. O sea, creemos que la ofrenda es menor que el diezmo, cuando al contrario, el diezmo es lo primerito que usted hace. La ofrenda incluso a veces es mucho más que el diezmo, pero tampoco voy a entrar en eso. O sea, esta ofrenda es porque usted haciendo ya no es una responsabilidad, sino ya es algo que sale de su corazón. Eso es la ofrenda al Señor. Pero eso es otra enseñanza que podría ayudar, pero quiero hacerles entender que la cuarta clave para usted vivir como heredero del reino, vivir prosperado, es diezmar y ofrendar. Dice Malaquías 3, para ya cerrar, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento de mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Quiero que vean esto tan increíble. Traigan íntegro el diezmo, para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Que Dios te diga, pruébeme. O sea, pruébeme. Dice, confíame tu dinero y pruébame. Y mira si yo no te voy a bendecir. Porque tú le estás diciendo, Señor, yo hago y entrelazo mis finanzas, Señor, con tus bendiciones y tus riquezas, Señor, para que juntos veamos, Señor, tu prosperidad. O sea, de verdad, el diezmo es lo mejor que usted le puede dar al Señor. No, yo le doy mi amor, yo voy a la iglesia, yo soy líder, pero ¿dónde está su diezmo? O sea, ¿dónde está su ofrenda? Yo sé que en la iglesia se habla y se ha usado y se ha doblado, pero realmente nosotros no podemos usar la excusa de porque se ha doblado y no es santo. Satanás ha querido doblar lo que Dios llamó santo. Y tus diezmos son santos. No le robes al Señor lo que le pertenece. No pidas y no le exijas al Señor que te bendiga si tú no estás dispuesto a confiarle tus finanzas. Esa es su manera de confiar. Tus diezmos son prueba de que tú le confías tus finanzas a Él. Porque dice, Señor, yo no confío en esto, yo confío en ti.
créeme que el Señor te va a bendecir. Pero por eso quería colocarlo de último, no porque fuera relevante, sino porque quería que entendieran que ustedes tienen que sentirse dignos de ser bendecidos. Quería que entendieran que ustedes son dignos de ser prosperados, de que ustedes tienen que salir de deudas, de que a ustedes no les va a faltar nada, no van a vivir endeudados y que van a poder ser increíblemente bendecidos para bendecir a otros, y que van a entender que porque den los diezmos no se van a quedar pobres. Quiero que entiendan que Dios te llamó a ser bendecido. Quiero que ustedes se pongan en sus pies donde sea que estés y levantes tus manos y digas: Señor, yo fui llamado a ser bendecida, Señor. Yo fui llamada, Señor, yo soy digna. Padre, yo salgo de estas escasez, pero Dios, yo empiezo a producir lo que tú colocas en mis manos, Señor. Yo produciré el doble, Señor. Yo seré bendición a las naciones, Señor. Yo fui llamado por el reino para dejar heredad, Señor. Padre, bendíceme, Señor, ayúdame, sácame de estas deudas, Señor. Pero Dios, que tú coloques en mí el deseo y la sabiduría para administrar lo que ya tengo. Padre, gracias, Jesús, por este tiempo y cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendícela, Señor. Padre, porque fuimos llamados a ser herederos de tu reino. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra y tu mensaje. Dios, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero darle las gracias por esto, de verdad. Sé que es un mensaje amplio, largo, pero es un mensaje que necesitaba compartirlo. Y sé que me extendí bastante, pero no quería quedarme callada, porque realmente siento que deben escuchar esto y sé que va a ser de bendición para muchos, así como lo fue para mí. Si lo desean, compartan lo que ustedes sientan que alguien necesite escuchar este mensaje, compártanlo, escúchenlo de nuevo si es necesario, pero vamos a vivir en bendición. Sé que muchos esta semana vamos a salir de una deuda grande que creíamos que iba a ser imposible pagar. El Señor te bendiga y te guarde y te bendiga en todas tus finanzas. Y oro para que te vaya bien hoy y siempre. Un abrazo bien grande y gracias por escucharnos. No se olviden darle like y compartir, y les mando un abrazo de mi parte. Hasta luego.